Además de independiente, de ser un ser necesario, nuestro Dios es inmutable. El hecho de que sea inmutable nos asegura el cumplimiento de sus promesas. Él es un Dios confiable. Acompáñanos en la clase de hoy donde hablaremos de este otro atributo incomunicable. Juan 5:26. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Noten esto, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces el universo entero debe su existencia a Él. Eso es como dice el pasaje en Hebreos 1:3. El universo entero entonces debe su existencia. Vamos a leerlo rapidito. Y dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces noten que dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así que aquí está hablándonos nuevamente que lo que hablamos ahorita no es que el Padre le otorga al Hijo aceidad, sino que comparte con el Hijo la aceidad porque ambos son parte de la Trinidad. Entonces dice también Colosenses, en él todas las cosas permanecen unidas. Ahí dice Colosenses 1:17, dice, en él antes de todo, él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Y obviamente aquí dice que él es antes de todas las cosas y todas las cosas son todas las cosas. Y en él todas las cosas permanecen. Entonces ahí vemos también comprobada la aceidad en el Hijo. Eh, Pablo dijo también en su discurso en Hechos 17:28, y esto casualmente es citando creo que era a Arato, un poema de Arato, eh, y Pablo dice allí en él, le dice a los griegos, a los atenienses, en él nos vivimos, nos movemos y existimos, lo que implica es que nosotros no tenemos independencia total, porque nosotros sí somos seres dependientes, ya nosotros dependemos de él. Por eso es que Pablo, a pesar de que esto que él cita es parte de un poema de Arato, era un eh, poeta, filósofo, dramaturgo griego del siglo 3 4 antes de Cristo. Y él escribe esto en un poema, si no me equivoco, creo que era al dios Sol, al dios Helios o Apolos, y le dicen, en él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, por eso Pablo lo cita, porque también es cierto para nosotros, claro, el Dios al que ellos le dedicaron esto, primeramente, era un Dios falso, pero la realidad que se dijo, lo que se dice aquí es verdad en cuanto al Dios Todopoderoso, porque ya las escrituras nos dan testimonio de eso. Entonces, nosotros somos seres dependientes, pero Dios es un ser independiente. Por lo tanto, también el Hijo, que es parte de esa Trinidad, de ese Dios trino, también es entonces independiente. Más adelante ahí mismo también Pablo ahora sigue diciendo en ese mismo discurso, él dice, ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y noten esto, en cuanto a la adoración, que fue lo que hablé hace un ratito. La adoración, esta palabra servido, tiene que ver con adoración, tiene que ver con la tregua, que es una de las palabras en el Nuevo Testamento que se usan en el lenguaje de la adoración. Entonces, cuando yo veo esto, podemos traducirlo como Él no es adorado ni servido por manos humanas, como si necesitara algo. En otras palabras, yo puedo tomar esto y decir, eh, él, él no necesita nuestra adoración, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. O sea, la adoración
inclusive la alabanza es reconocerle sus atributos, reconocerle lo que Él hace, lo que ha hecho y lo que hará. Y la adoración es responder a eso que Él ha hecho, hace y hará. ¿Cómo yo respondo a eso? Es adoración. Pero Él dice que Él no necesita esa adoración. Ahora, cuando yo expliqué esto rapidito, nada más recordándoles, expliqué que, entonces, ¿por qué adoramos? Adoramos porque la adoración nos hace bien a nosotros. La adoración nos hace bien a nosotros. Y esto recuerden que hablando de la adoración más allá de cantar, ¿no? No hablamos solamente de cantar o ir a la iglesia, hablamos de la adoración como estilo de vida. El que vive una vida de adoración eh, se beneficia de eso y beneficia al prójimo, no a Dios. Entonces Dios que pide que adoramos, que le adoremos y que seamos personas, que seamos verdaderos adoradores, porque así eh, somos personas que digámoslo de una forma, somos entonces así personas de bien. Y podemos ayudar al prójimo, podemos ayudar eh, que no haya tanta eh, maldad en el mundo de bocada, sino que con un granito de arena seguimos siendo luz y sal de la tierra. Entonces, todo esto se habla de la independencia de Dios. Pero algo más, cuando decimos que servimos a Dios, lo que en verdad decimos es que servimos a su causa. O sea, servimos a su causa. O sea, que servir a Dios es servir a la causa. Y esa causa volvemos a decir que nos produce resultados positivos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, servir a su causa es servir también a los demás. Por ejemplo, en la causa en cuanto al evangelismo, trayéndolos al reino para que puedan gozar de lo que nosotros gozamos y gozaremos. Y eso también se refleja en la ayuda a los demás, porque estamos salvándolos, ya, salvándolos por medio de la predicación, por medio del evangelismo. Obviamente entendemos que el Espíritu Santo es quien obra, pero estamos haciendo la parte para su causa, la parte que nos toca a nosotros. Entonces, a Dios nadie le puede servir porque Él no tiene necesidades. Él no necesita ni nuestro favor ni nuestra ayuda. Y eso entonces nosotros tenemos que tenerlo claro. Cuando hablamos de la independencia de Dios, de la aceidad de Dios, nosotros tenemos que entender que no le, Él no se beneficia de eso porque Él no necesita de nuestro servicio. Él no necesita ni nuestro favor ni nuestra ayuda. Espero que haya quedado hasta aquí claro. Y pasemos entonces a otro atributo que es la inmutabilidad de Dios, que hace falta que se recuerde en las iglesias hoy este atributo, la inmutabilidad de Dios. Bien, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, hablamos de que Dios siempre es el mismo. Él no crece ni se envejece y está exento de todo cambio en su ser y en sus propósitos también está exento de cambios. Eh, y este atributo es atacado muchas veces cuando uno cree, inclusive por ejemplo, que se imagina a Dios como decía Juan Carlos Brado, yo de una larga barba blanca, o cuando la gente se pone a pensar que Dios está viejo, porque dice la Biblia el anciano de días, sin entender lo que significa eso. Y, y entonces le ponen vejez a Dios. Qué locura. Primero, Dios es espíritu, así que no le puedes poner vejez a un espíritu. Y segundo, eh, Él no cumple años, porque Él no está creciendo. Me explico. Él no está creciendo, Él está en un estado de perfección, un estado pleno. O sea, en él no suceden estas cosas que suceden en nosotros. A Dios no le puede decir y que, oye, te veo más gordito. Y que, oye, veo que estás más flaco. A Dios no le podemos decir eso porque Él es inmutable. Él no cambia. Su ser no admite cambio. Entonces, aquí dice, Dios es inmutable en el mismo grado que es independiente. Ojo con esto. Ojo con esto. Dios es inmutable en el mismo grado que es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como Dios no necesita vida porque Él es vida, Él posee vida en sí mismo, por lo tanto, entonces es inmutable y Él no adquiere más vida ni pierde vida. En otras palabras, no cumple años ni se envejece. Entonces es inmutable al mismo tiempo que es independiente. Pero también vemos que Él no tiene necesidad de nada, por lo tanto, Él no va
actuar bajo coerción, por decirlo así, o motivado para conseguir algo, porque no necesita nada. Entonces, en ese aspecto también es inmutable. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar a veces de una teología que, por ejemplo, dispensacional, donde se dice que hay un paréntesis que Dios hizo porque los judíos rechazaron a Jesús? Entonces, Él abre un paréntesis y aunque no, tal vez lo lleve a muñeco de paja, pero porque no siempre lo ponen así, sin embargo yo lo quiero caricaturizar así. Es como que Dios se equivocó y que, wow, los judíos me rechazaron a mi hijo. Bueno, hago un paréntesis, ahora voy a abrir un periodo que se llama la iglesia. Y luego que esa iglesia cumple su plan y ya yo digo, bueno, ya me cansé de esperar a los judíos, entonces termino de tratar con la iglesia, me los llevo en el rapto, y entonces, bien, vienen los 1000 años y ahora voy a tratar con los judíos que quedamos pendientes hace 2000, 3000 años atrás. Y entonces ahí trata con los judíos, luego el judío dice, me quiero divertir un rato, suelta a Satanás, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, viene, empieza a pelear, él lo destruye, listo, bueno, ahora sí vámonos todos para el cielo, y vámonos todos. Eso, es Tolkien, eso me entiende, eso es el Señor de los Anillos, eso no es la teología bíblica. Entonces ese es el problema por eso es que hay una caricatura que se le hace al dispensacionalista, y es que le llaman la teología, le dicen los teólogos de Hollywood. ¿Ves? Porque este tipo de teología es bien hollywoodense, ¿me entiendes? O sea, eso que le acabo de resumir en pocas palabras, cuando nosotros entendemos que eh, Dios estaba preparando una nación para traer al Mesías de esa nación, y por eso los llama a apartarse de las otras naciones, a ser santo porque Él es santo, y le da leyes, se estipula mandamientos para que el Mesías venga de una nación al menos lo más puro posible, porque digo, cuando estamos estudiando Mateo, vimos los reyes y la historia esta de Judá y de Israel, vimos que con todo y eso eh, fueron en ocasiones peores que las otras naciones. Pero Dios estaba preparando al pueblo judío porque de allí, y trataba con el pueblo judío porque ahí venía el Mesías. Una vez que llega el Mesías, una vez que llega el Mesías, eh, los judíos lo rechazan, eh, pero eso nos sorprende a Dios, porque el plan de Dios del Antiguo Testamento era que cuando llegaba el Mesías, lo rechacen judíos o no, iba a abrirse un compás para los gentiles, que ya estaba abriéndose desde el Antiguo Testamento. Ya se abrió con Ruth, la moabita, con Rahab, la cananea de Jericó. O sea, ya se había abierto en varias ocasiones el compás, aludiendo de que los gentiles iban a tener su parte también en el reino de Dios. Entonces, no es una improvisación, no es un cambio de planes, no es que Dios quedó sorprendido, que ahora qué hago, sino que más bien en el plan de redención era de que, ok, es el tiempo ahora de los gentiles. Y es cuando entonces dice, ya no solamente he llamado santos a los judíos, sino que ahora llamo a los gentiles que sean santos porque yo soy santo. Y entonces es cuando entonces se empieza a expandir el evangelio a los gentiles además de los judíos. Y eso, cuando entendemos eso en la teología bíblica, dejamos de pensar en el cine, ¿no? En este tipo de teología que lo que parece una película. Uh, entonces, si dependiera de algo creado, si Dios dependiera de algo creado, estaría sujeto al cambio. Porque si dependiera de algo y no lo obtiene, cambiaría. Por eso entonces la dependencia es en el mismo grado que es inmutable. Si hay un ser perfecto, la perfección implica que no puede cambiar. Lo perfecto no se puede mejorar y si cambia dejaría de ser perfecto. Por eso usted escucha la frase que dice la gente siempre, nadie es perfecto. ¿Por qué? Eso implica el constante cambio y supuestamente pues indica que uno debe estar cada día siendo mejor persona, ¿no? Y mejor cristiano. Pero la perfección, eh, la perfección es el estado máximo. Ahora Dios está en ese estado siempre de perfección, pero nosotros no, nosotros nos perfeccionamos cada día con la ayuda de su Espíritu Santo hasta que Él venga y se dé la perfección entonces total en nuestro cuerpo glorificado. Así que eh, Dios no puede cambiar porque es perfecto, y como es perfecto, tampoco depende de nada ni de nadie, porque Él está en su estado de perfección
absoluta siempre. Hablando de eso un poco más, nosotros podemos tener ideas imperfectas ahora y quizás más adelante cambiemos esas ideas por otras. De hecho, eso lo hacemos siempre, pero Dios no es así, nunca hay cambios en Él. Por eso yo no debo interpretar el se arrepintió Dios de haber creado al hombre como nosotros entendemos arrepentirnos de algo, sino que entendemos que eso es un antropopatismo, ya ponerle a Dios sentimientos humanos para poder entender cómo podría pensar o para nosotros poder tener una respuesta de la reacción de Dios sin que podamos en nuestra mente finita entender realmente qué es lo que manifiesta Dios allí. Entonces, es importante que tengamos eso claro, ¿ya? Él no es un simple mortal imperfecto y cambiante como nosotros, Él no cambia de parecer, como dice Números 23:19. Pero vamos a leer estos pasajes que están aquí, rapidito, Salmo 102:27. Dice el salmista, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Como el salmista describe la inmutabilidad de Dios. O sea, estos no son tampoco atributos que se sacan de la lógica nada más y oh, sí, vamos a imaginar cómo sería un Dios. No, no sé, sino que estos atributos son, ¿cómo se llama? Perfecciones reales y que están en la Biblia. Adelante, Joseph. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La inmutabilidad de Dios que se describe aquí en este pasaje nos debe provocar a nosotros alabanza, adoración a Dios. Recuérdense que los atributos de Dios, al conocer los atributos de Dios, nosotros podemos volcarnos mejor en adoración, mejor en alabanza, porque entendemos con mayor claridad. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿por qué alabarían o adorarían a Dios por la inmutabilidad que posee, por su inmutabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace ese atributo que merezca ser alabado? Les voy a decir, Malaquías 6 dice lo siguiente, dice, porque yo, el Señor, no cambio. Escuchen, como Él es inmutable, dice Él, por eso ustedes no han sido consumidos. Entonces, aquí es donde yo entiendo. Yo digo, si Dios no fuera inmutable, nosotros estuviéramos aniquilados, estuviéramos muertos, estuviéramos condenados ya, no hay esperanza. No sé si me entiende. Entonces, vean eso más allá. La inmutabilidad de Dios es un atributo que es digno de ser alabado, porque si Él cambiara, Él se hubiera enojado demasiado con nosotros y no hubiéramos recibido nadie perdón, ni misericordia, ni gracia, sino que hubiésemos sido consumidos totalmente, tirados al infierno sin misericordia, sin esperanza, sin ni una posibilidad de salir. No sé si usted me está entendiendo. Pero como Él dijo, yo redimiré al que yo quiera redimir, tener misericordia, quien tenga misericordia de esos, a eso salvaré. Haga lo que usted haga, Él va a permanecer fiel a su promesa. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Pero si Él cambiara, hermano, es lo que le quiero decir, ya se hubiera hartado de nosotros, aún de usted que va a la iglesia, aún de usted que dice ser cristiano, se hubiera hartado si Él cambiara. Porque has hecho suficiente, escúcheme, ha hecho suficiente mérito para que seas destruido. No sé si me entiende. O sea, mira, aquí el más santo de todos nosotros, que menos mal ha hecho de nosotros aquí, que yo no sé quién es, pero el que ha hecho menos mal de todos nosotros, ya hubiese provocado la ira de Dios y lo hubiera destruido si él cambiara y no cumpliera su promesa. No sé si se entiende, hermano, la intención de lo que yo quiero que usted note en este pasaje, la intensidad. O sea, repito, el que menos ha pecado de los que están aquí, el más puro de nosotros que estemos aquí, ya hubiese hecho que Dios cambiara de parecer si él no fuera inmutable. ¿Entiende? Ya. Porque nosotros día a día colmamos a Dios, hermanos. Pero como Él no cambia y Él ha prometido que Él va a salvar a los suyos, a los que Él ha escogido, por eso es que nosotros no hemos sido consumidos. No hay mérito en nosotros nuevamente, sino más bien que Dios es fiel a sí mismo. Entonces, cuando yo veo esto así, yo digo, yo llego a la iglesia o me levanto en la mañana, porque esto no es una cosa de los domingos nada más, sino que yo me levanto en la mañana y yo digo, wow, Dios de verdad, Señor, tú eres inmutable, yo he pecado tanto, ayer pequé tanto que si tú cambiaras, yo
hubiera sido aniquilado ya. Entonces, por eso los atributos de Dios nos deben llamar a adorar a Dios. Cuando yo adoro claro, obviamente no vamos a encontrar, hablar de la inmutabilidad de Dios cuando nosotros vemos a canciones modernas hoy que hablan de que Dios cambia o que Dios pierde el control y toma el control ahora, o que Dios, no sé, como otra canción que dice, no te dejas de entregar, sigue entregándose todavía a Dios. Otros dicen que es amor incontrolable. O sea, me explico. Entonces, claro, por eso es que nosotros no entendemos estas cosas. Pero la inmutabilidad de Dios es un atributo que nos debe hacer postrar en adoración cuando entendemos que si no fuese porque Dios es inmutable, nosotros hubiésemos sido consumidos. El más puro de nosotros hubiese sido consumido. El que menos pecado tiene hubiese sido consumido si Dios no fuese inmutable. Qué tremendo, pero Dios es inmutable. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Vean esto allí. Entonces, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de la luz, en el cual no hay sombra ni variación. Entonces, ahí vemos también que la inmutabilidad de Dios merece ser adorada, exaltada, alabada por nosotros, porque sabes que aquí encontramos algo más, hermanos. Note lo que dice Santiago. Él compara las cosas buenas que recibimos porque en él no hay variación. Otra cosa que podemos alabar, cuando usted recibe algo bueno, entonces usted alaba, gracias a Dios porque eres inmutable, porque si no fuese inmutable, yo no hubiese recibido bondad, no hubiese recibido cualquier dádiva, cualquier buen trabajo, o no tuvieses buena salud, o no tuvieses una familia que te bendiga, o qué sé yo, el regalo que Dios te dé a diario. No sé si me explico. O sea, eso que Dios te bendice a diario expresa la inmutabilidad de Dios, y por eso es digno de ser alabado por esa inmutabilidad, porque la inmutabilidad también se refleja en que tú recibas cosas que son dádivas del Señor. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Él. ¿Y por qué viene de Él? Porque no cambia, porque es inmutable. ¿Y por qué? Porque si cambiara, como dije hace un ratito, fuese aniquilado. Esa es la única dádiva que va a recibir: la aniquilación, la destrucción, la condenación eterna. Bueno, cuando digo aniquilación no hablo de adventista, no, estoy hablando de aniquilado, de destruido y sufrimiento eterno, no hablo de desaparecer, ojo, porque no quiero que se malentienda ese término que estoy usando ahorita. Entonces, entendamos eso. Por eso es importante conocer entonces la inmutabilidad de Dios, reconocerla, donde se muestra. Entonces usted sabe ya que las dádivas que usted recibe de parte de Dios, los regalos que usted recibe de parte de Dios, es gracias a esa parte de sus atributos, que es inmutabilidad, y que si usted está con vida todavía, y si usted tiene esperanza de la salvación, y si usted todavía va directo a la patria eterna, entonces porque Él es inmutable. ¿Se da cuenta? Y cerramos esta parte con Hebreos 13:8. Jesús el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Ahora, Wanda, es el pasaje que habla de la inmutabilidad de Dios. Ahora, nota esto. Léeme el versículo 7 y presten atención. Acordaos de los que os dirigen, quienes os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ven dónde más se muestra la inmutabilidad de Dios? Pero noten esto. O sea, aquí no es de que, no, es que los cristianos de antes, pero los cristianos de ahora. No, en la iglesia primitiva hacían esto, pero ya los tiempos han cambiado. ¿Qué dice el escritor de Hebreo? Dice, considerando el resultado de su conducta, imitar su fe. ¿Cuándo? ¿Imito la fe de hace 3 siglos, de 4, de 5, de 6, de 7? ¿O yo tengo una nueva conducta piadosa hoy, o un nuevo cristianismo para hoy? Pues no, es que hoy las cosas son diferentes. Es que hoy necesitamos evangelizar de X manera. Es que hoy necesitamos hacer el culto de otra manera. No, que hoy, ¿has escuchado esa frase? No, es que ahora eh, hay otro estilo de adoración. Es que no sé si me explico. O sea, en la iglesia se mete mucho esto sabiendo
ignorando, mejor dicho, de que Dios no cambia y que las cosas del comportamiento, de la conducta, de la fe, de la piedad, siguen siendo las mismas cosas que Dios pide desde Adán hasta nosotros hoy. No sé si me entiende. De hecho, note esto, Wanda, ya que tú leíste mismo, lee el 9 también. Leímos uno antes y leímos, vamos a leer uno después del versículo 8, que era el que leímos en cuestión. Ok. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con régimen de alimentos del que no sacaron ningún provecho los que lo observaban. Yo no quiero, usted sabe, el que pensó, en quienes pensaron, esos son. Ya, usted no tiene que decir más nada. Vemos cómo también se atenta a la inmutabilidad de Dios cuando Dios dice que no se ha entendido esto de guardar los alimentos, como ya usted sabe quién es, para no decir nombre, eh, cómo se van equivocando en este concepto. Y de hecho, note que más adelante el escritor de Hebreos en el versículo 15 es donde él dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios. O sea que aquí vemos un cambio de los sacrificios antes y de los sacrificios de ahora. O sea, aquí quiere decir Dios es inmutable y Él quiere sacrificios. Antes los que apuntaban al sacrificio del cordero inmolado y hoy al sacrificio de alabanza a Dios, dice fruto del labio que confiese su nombre. Los pedían en el tiempo del escritor de Hebreos, los pedían en el Antiguo Testamento y los siguen pidiendo hoy. Por eso tenemos que dar sacrificio de alabanza, fruto del labio que confiese su nombre. Seguimos entonces ya esta última parte. No debemos pensar que por ser inmutable no hay movimiento en Dios. Esta es otra cosa que la gente comete el error de pensar que como es inmutable, entonces no hay movimiento. No hay movimiento. ¿Y a qué me refiero con movimiento? A que una cosa es que Dios es inmutable y otra cosa es que se mueva en la historia desarrollando su plan redentor, porque eso no tiene que ver con la inmutabilidad, eso no afecta a la inmutabilidad. Dios es inmutable al mismo tiempo que se mueve y que se relaciona con su creación. O sea, la inmutabilidad no es estar quieto en el sentido de no movimiento, pues, y la movilidad, sino más bien es de cambio en el ser. Sin embargo, Dios se mueve a lo largo de la historia desarrollando su plan de redención. Y ahí se mueve haciendo diferentes pactos. Y esos diferentes pactos también, ojo, no es como el dispensacionalismo. El dispensacionalismo dice, aunque ya esto lo vimos en teología reformada, pero el dispensacionalismo enseña que hay 7, algunos dicen 8, otros dicen 9, etcétera, dispensaciones donde Dios ha trabajado con la humanidad de diferentes formas. Dice, bueno, en la dispensación de la inocencia, Dios trabaja de una manera, en la dispensación de la conciencia, Dios trabaja con la humanidad de otra manera, en la dispensación de la ley, Dios trabaja de una manera, bajo la ley, bajo la dispensación de la gracia, que es la que vimos ahora, entonces gracia y la ley ya no sirve, y te he escuchado esto es un error. La diferencia de los pactos no es que Dios establece pactos diferentes para tratar con el hombre. La teología del pacto implica que Dios ha diseñado un pacto de redención desde la eternidad pasada. Y cada pacto que hace con el hombre le va dando más luz al hombre hasta llegar al nuevo pacto, al pacto de, de que Jesucristo es el mediador. Entonces, la diferencia de los periodos dispensacionales es que ahí hay tratos diferentes para el pueblo, cada dispensación es diferente. El pacto, cada pacto añade luz al cumplimiento que se va a dar. Entonces, esa es la diferencia de la teología pactual y la teología dispensacional. Eh, Repito, no es el tema, pero sí quiero hacer este énfasis porque muchas veces fallamos en esto de la inmutabilidad de Dios al creer cosas que pertenecen a la teología dispensacional y que no son bíblicamente correctas y que atacan los atributos de Dios. Entonces, bueno, aquí hay un par de personas nuevas que están yendo a la iglesia y todo, pues en la iglesia bíblica roca nosotros somos teología del pacto, somos pactuales. Entonces nosotros creemos que Dios hizo un pacto eh, de obras en el cual Adán y Eva fallaron y entonces Dios establece un pacto de gracia. Y ese pacto de gracia está dentro del pacto de redención que se hizo antes que nosotros fuésemos creados y que el mundo fuese creado. Pero ¿qué pasa? Los pactos no son tratos diferentes de Dios con su pueblo, sino más bien desarrollo de ese plan o el pacto de redención.
muy diferente a lo dispensacional, que es cada dispensación es un periodo donde Dios trata de una determinada forma con su pueblo y que cada dispensación es diferente. Entonces, es importante porque en la teología dispensacional, para mí, raya mucho siempre en esto de afectar la inmutabilidad de Dios. Bien, la Biblia lo presenta entonces como un Dios activo, revelándose, dirigiendo la historia, cumpliendo con sus propósitos y promesas y reaccionando a lo que hace su pueblo y el resto del mundo. Por ejemplo, cuando vemos a Moisés, a José, sus hermanos lo venden, pero Dios eso lo usa para bien. Entonces ahí vemos que Dios no está siendo mutable o no está mutando o no está cambiando, sino más bien que Él está dirigiendo. Entonces Él es inmutable al mismo tiempo que dirige, ordena en su providencia la historia para, obviamente, su gloria. Entonces algunas de las expresiones que aparentemente atribuyen cambio a Dios son antropomorfismos. Ya hablamos eso, de que se arrepintió Dios de haber creado y se arrepintió Dios de la maldad del hombre, y se arrepintió Dios y le dolió Dios, y esto entonces, mira, Dios cambia. Y eso lo tenemos que entender como eh, una figura de lenguaje. El antropomorfismo es una figura literaria. Es donde se le aplica antropo, hombre, morfismo de forma. Se le aplica a Dios cualidades humanas para que podamos entenderlo mejor. Y similar a este es antropopatismo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que los antropomorfismos y antropopatismos son recursos literarios para nosotros poder entender. Moisés escribe que Dios se arrepintió porque, a ver, ¿quién aquí tendría una palabra que diga más correctamente lo que Dios pudo haber sentido al ver tanta maldad del hombre? Yo una vez hice esta pregunta y nadie respondió y creo que seguirán sin responder y he visto muchas preguntas, muchas veces que se esta pregunta y nunca se ha respondido. ¿Qué palabra puede ser mejor para decir lo que Dios sintió o lo que Dios eh, experimentó, por decirlo así, al ver tanta maldad en el hombre? Entonces imagínense Moisés, aunque Dios se lo haya transmitido, Moisés no sabe expresarlo. Moisés en su mente finita no capta lo infinito y Moisés se queda, no hay palabras. Algunos dicen, no, la palabra hebrea ahí es Nacham o Naham, y eso significa que a Dios, Dios le pesó, no es que Dios se arrepintió, sino que Dios le pesó. Si le pesó, es una forma un poco más bonita de decir que se arrepintió. Realmente se usa también en el mismo contexto. No, ¿qué quiere decir que Dios le dolió? Hermano, sí, no busque explicación. No busque videos en YouTube y que qué significa ese pasaje de Génesis 6, si Dios se arrepintió y los cristianos dudando, Dios mío, se arrepintió, yo qué le digo al ateo, ¿qué le digo al ateo? Hermano, sencillo, en vez de estar viendo video en YouTube de cómo, y vas a ver un video de 15 minutos, de uno ahí que se llama, ¿cómo que se llama? No me acuerdo, la Biblia ahora, no me acuerdo cómo se llama, y van a ver videos, y videos, y videos, y videos, y créeme, con un ateo que domine el lenguaje no lo vas a marear porque aparece la palabra Naham, se traduce como arrepentirse, pesar, lamentarse, dolerse, la que tú quieras escoger de esas palabras para decir, bueno, es que se lamentó. Y un lamento no es arrepentirse, hermano, no va a funcionar. ¿Cómo se explica? Usted no tiene que volverse un 8 explicando esto, no me tiene que decir, fácil, hermano. El ateíto viene y le dice, no, que mira que Dios se arrepintió. Tú sabes de literatura, conoces de figura de lenguaje, conoces de recursos literarios. Vamos a hablar de eso. Moisés está usando un antropopatismo. O sea, Moisés está poniendo una palabra que como humano entendemos, pero que no se da en Dios. Sin embargo, la que se da en Dios no podemos escribirla ni expresarla porque nosotros no tenemos esa mente infinita para captar lo infinito. Entonces nosotros ponemos, mejor dicho, Moisés plasma una palabra que nosotros podamos entender y que usted entienda que a Dios le dolió eso sin que Dios realmente se haya sentido dolido, sino que sepa Dios qué sentimiento sintió Dios. Yo no lo sé, pero es un recurso literario que usa Moisés para que nosotros más o menos tengamos una idea. Es como el otro pasaje que a mucha gente no le hace eco, que también es así como de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero cuando Pablo dice no contristéis al Espíritu Santo,
está diciendo que tú puedes entristecer al Espíritu Santo, pero espérate, el Espíritu Santo es gozo, porque la Trinidad es perfecta. La tristeza, la tristeza es una falla, ¿me entienden? O sea, la alegría es lo perfecto, el gozo es lo perfecto, la tristeza es un fallo, ¿verdad? La tristeza no es buena, nadie ve la tristeza buena, la tristeza es un fallo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo se puede entristecer, o sea, que el Espíritu Santo, en otras palabras, eh, puede ser afectado en su gozo, en su perfección. Y Pablo, ¿qué está diciendo allí? No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Lo que Pablo quiere decir es que deja al Espíritu Santo que trabaje, no le cierres las puertas a que trabaje en tu vida, déjalo que trabaje, deja que desarrolle el fruto en ti. Entonces él usa esta palabra, entristecer, eh, para que nosotros tengamos una idea de cómo tratar esto. Pero el Espíritu Santo no se entristece. Tampoco mucha gente cree que entonces, una vez escuché una predica donde una persona decía que el Espíritu Santo estaba a un lado así, de que, porque tú no lo dejabas trabajar, dice. Yo no sé, usted tal vez ha escuchado eso. Y eso pasa en muchos cultos de jóvenes. Joven, no entristezca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces está así a un lado esperando que tú lo dejes trabajar. Y está triste ahí tirado. Digo, yo no sé si yo lo único que escuché eso, pero eso pasa muchas veces. El Espíritu Santo no se puede entristecer, porque el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y la Trinidad goza, y valga la redundancia, goza de gozo, o sea, disfruta de ese gozo, que es esa perfección. Entonces, pero lo que Pablo quiere decir, recuerden cuando Pablo va en 2 Corintios 12, que él dice que vio y escuchó cosas que no puede decir, que son cosas inefables. Imagínense, sepa Dios lo que Pablo vio que no puede expresar. Bueno, asimismo, cuando Moisés está escribiendo, no entiende esto que él califica y pone allí como Dios se arrepintió porque no encontró una palabra que pudiera expresar eso que Dios le mostró. Pablo quiere decirte, hey, deja que el Espíritu Santo trabaje y cómo va a contraponer eso. Decir, bueno, no le entristezcas. Pero no quiere decir que eso que Pablo está diciendo sea un atributo de Dios, el entristecerse, o que el Espíritu Santo se entristece y pierde su gozo. ¿Ya? También, podemos hablar de muchos pasajes que dan a entender eso, pero realmente tenemos que tener cuidado. Por eso les repito, la inmutabilidad de Dios es un atributo que la iglesia hoy conoce poco y que es necesario que la iglesia lo conozca, que conozca que Dios es un Dios inmutable. ¿Por qué? Porque como algunos no estaban cuando vimos Malaquías 3:6, por esa inmutabilidad de Dios es que nosotros no hemos sido consumidos, porque Él es fiel a su promesa, que Él es fiel al plan de redención y nos va a llevar hasta el final. Porque si fuera mutable, si cambiara, ya nos hubiera destruido y condenado eternamente. Sin embargo, Él es fiel a Él. Y porque es fiel a Él, que es inmutable, es que nosotros tenemos esperanza de gloria. Eso es tremendo. Entonces, la mutabilidad no está en Dios, sino en el hombre y en sus relaciones con Dios. Entonces, por eso Moisés lo explica de esta manera. Cuando la Biblia cuando la Biblia habla de un Dios que extiende su mano o que se arrepiente, son solo expresiones empleadas para nuestro mejor entendimiento. Es lo que acabo de decir en otras palabras ahorita. Así que la mutabilidad no está en Dios, sino en el hombre y en sus relaciones con Dios y sobre todo en su percepción de estas relaciones. O sea, yo quiero expresar algo que no tengo palabras, que es algo que se da en el plano inefable, infinito y bueno, expreso como pueda para que ustedes me entiendan y lo escribo. Eso es lo que hace Moisés, eso es lo que hace Pablo, eso es lo que hace Samuel, eso es lo que hicieron todos los escritores bíblicos, hasta el salmista. Es entender eso. Entonces la mutabilidad, aunque se escriba, no está en Dios, sino en el hombre que está transmitiendo una idea y quiere que tú la entiendas, que de otra manera no la entenderías. Pero eso es el asunto de la transmisión a nosotros, no que eso esté en Dios. Entonces, esos son recursos literarios. Y entonces, entendiendo esto, nosotros podemos alabar a Dios, exaltarlo por su inmutabilidad.